Estoy con Jorge Gallardo, exministro de Finanzas, quien ha estudiado la deuda pública del Ecuador de manera minuciosa, y vamos a conversar justamente sobre este tema. ¿Qué está pasando con la deuda pública del Ecuador? A su juicio, Jorge, ¿cuál es el principal problema que hay con la deuda pública en el Ecuador en este momento? Bien, aquí hay un doble problema. El primero es el crecimiento explosivo de la deuda desde el año 2014 hasta la fecha. Y el segundo elemento que es fundamental es el peso del servicio de la deuda. Esos dos elementos configuran un grave problema en el manejo fiscal por las ingentes cantidades de recursos que consume el servir la deuda. Solamente la deuda externa, en las proyecciones que se hacen del 2018 al 2021, necesita, sin más endeudamiento, ¿no?, entre comillas, porque va a necesitar más endeudamiento, necesitaría un promedio de 5.000 millones de dólares anuales, solamente la deuda externa, para servir la deuda externa. ¿Ya? Eso verdaderamente es un peso extremadamente grande para el Ecuador. Para poner en contexto, Jorge, ¿cuánto significaba el servicio de la deuda externa en el año 2005, en el año 2006, justo antes de que empezara el gobierno del presidente Correa, o en el año 2010, ya cuando estaba encaminado el gobierno del presidente Correa? Dice usted que en la actualidad solo ese servicio va a costar 5.000 millones hasta el año del 2018 hasta el 2021. Mire, en el año 2009, después de la recompra forzada de los bonos 2030 y 2012, que hasta ahora se conoce en detalle la operación, y han pasado 9 años, y la ley que promulgó la Asamblea a fines del 2008, por las cuales forzó al Banco Central a venderle con el 100% de descuento los bonos AED que tenían sus activos, la deuda de pronto cayó dramáticamente y el monto de la deuda, vamos a referirnos a la deuda interna y externa, llegó a 10.000 millones de dólares. ¿Ya? ¿El 16% del PIB? Más o menos. ¿Ya? Hoy por hoy, la deuda entre lo no contabilizado y lo que se debe de contabilizar, estamos hablando de cerca de 65.000 millones de dólares. Pero con un servicio mucho más oneroso. Mucho más oneroso por las altas tasas de interés. Por las que se han contratado créditos del 14 hasta la fecha, donde más o menos el promedio de tasa de interés a que se ha contratado es cercano al 9%. Y por lo tanto, eso ejerce una gran presión sobre las finanzas públicas. De ahí que tenemos definitivamente, hoy por hoy, un grave problema con la deuda pública en el Ecuador. ¿Cómo llegamos a esta situación? Usted dice que desde el 2014 se configuró esta espiral de crecimiento en la contratación de deuda y como consecuencia de ello también el servicio de la deuda se encareció dramáticamente. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron los pasos que nos permitieron llegar a este problema que estamos enfrentando en este momento? Bueno, el gobierno quiso refundar al país, ¿no? No había pasado nada desde 1830 hasta la fecha, ¿no? Y por lo tanto había que hacerlo en 10 años. No había recursos suficientes para poderlo hacer, petróleo de $100 no era suficiente, y por lo 7 reformas tributarias en promedio anuales tampoco eran suficientes. Y entonces, ¿qué había que agregarle? Deuda. Entonces ahí se les ocurre dos cosas. La una, promulgar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el 2014, por la cual... ¿Perdón? Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas no fue aprobado en el 2010. No, en el 14. Así. Yo tengo la impresión de que ese fue en el 10 y en el 14 fue el Código Monetario y Financiero. Sí, en el 2010, octubre del 2010. Y el 14 fue el Código Monetario. De acuerdo. Sí. Entonces, en el 2010 aprueban esta ley y fundamentalmente lo que hace esta ley es, primero, un artículo que dice toda contratación de deuda que no haya concluido permanece secreto y reservado.
Entonces ahí vienen los contratos de deuda con la China, las preventas petroleras, la venta del oro, la pignoración del oro, etcétera. Es decir, una serie de operaciones, inclusive los bonos recomprados, los 2012 y 2030, que como queda un saldo como de 300 millones que todavía no se han pagado, porque no aparecen los inversionistas, dicen no podemos dar información porque la negociación no ha culminado. Entonces se mantiene en reserva una serie de operaciones. Por otro lado, viene el presidente, emite un decreto ejecutivo, el 1218, en el cual básicamente consolida la deuda pública, interpretando mal el manual del Fondo Monetario, porque el manual del Fondo Monetario dice que se consolidan las deudas entre las instituciones del gobierno central. Es decir, si yo, Ministerio de Finanzas, le presto al Ministerio de Educación un dinero, se consolidan las deudas entre las dos instituciones, pero no entre las instituciones del sector público no financiero, que en este caso el IES y el Banco Central del Ecuador, que las consolidan y por lo tanto dice no te debemos nada IES, no te debemos nada Banco Central, porque esto es de un bolsillo a otro, lo cual no es cierto. Entonces con eso bajan la deuda. La deuda real interna son 14.700 millones de dólares y la consolidada son 880. Vea la distorsión que hay entre una cifra y otra, y lo hicieron es para abrir espacios para mayor endeudamiento. Entonces todas estas medidas fueron complementadas finalmente con el Código Orgánico Monetario y Financiero, en la cual básicamente lo convirtieron al Banco Central como prestamista de última instancia, en el cual el central, los depósitos que estaban en custodia, tanto de la banca privada como del sector público, se lo comenzaron a prestar al gobierno. Y llegó un momento en que la deuda del gobierno central con el Banco Central llegó a 5.880 millones de dólares. ¿Qué hizo Correa antes de irse? En mayo del 17 decidió bajar la deuda y entonces le entregó al Banco Central acciones de la CFN, acciones de Ban Ecuador y acciones de una financiera de segundo piso de la Economía Popular y Solidaria por 2.120 millones de dólares para bajar la deuda de 5.800 a 3.700 sin que se conozca hasta este momento cuál fue la valoración que se hizo, dónde está la valoración de que esas instituciones cuestan eso de ahí, valen eso de ahí. Además, que el central no prestó acciones, sino prestó dinero. ¿Y el central podría vender esas acciones si quisiera liquidar? No puede vender porque hay una prohibición en la ley que esas acciones de las financieras públicas no se pueden vender. Hablando de estas posibles irregularidades, Jorge, el artículo 126 del Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que toda deuda debe ir para proyectos de infraestructura y de inversión, en definitiva. El artículo 130 del mismo código prohíbe prendar o dejar en prenda bienes o activos del Estado. Y estas fueron normas que vienen de este marco legal creado durante los años del correísmo. Y usted deja entrever que podría haber una serie de procesos que no cumplen con estas normas, además de lo que acaba de mencionar del Banco Central, que le dieron esta dación en pagos, y otra serie de procesos que podrían demostrar que hubo un endeudamiento público que no fue del todo transparente, que podría ser sujeto a irregularidades jurídicas, digamos, o procesos de investigación jurídicos. Incluso, y esto ya es más en el campo que usted maneja, puede ser que se hayan contratado deuda para gastar gasto corriente, para cubrir gasto corriente, lo cual no está permitido por la ley. Entonces, ¿qué irregularidades ve usted? Bueno, posibles irregularidades. En el análisis que he realizado yo sobre el tema de la deuda, queda clarísimo que a partir del año 2012 en adelante, se comienzan a registrar todos los años, hasta que se fue el gobierno anterior, déficits primarios. ¿Qué quiere decir eso? Que los ingresos del sector público no financiero fueron insuficientes para pagar los intereses de la deuda. Y por lo tanto, se adquiría deuda para pagar intereses. Pero como también había un déficit global, ese déficit global tenía que ser cubierto. Entonces se incluía ese déficit global además
como parte de las amortizaciones. Es decir, el servicio de la deuda, parte del servicio de la deuda, se cubría con más endeudamiento, lo cual está prohibido. Pero lo que sí no le faltó al gobierno anterior fue imaginación, creatividad para hacer mal las cosas, ¿no, verdad? Y dejar al país como lo dejaron. Y entonces en el reglamento al Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, al referirse a que el endeudamiento, los dineros del endeudamiento no se pueden utilizar sino solamente en proyectos y programas autofinanciables y toda esa cuestión, en el reglamento interpretan y dicen: vienen a hacer proyectos y programas de infraestructura, la infraestructura social, la infraestructura del talento humano, la infraestructura de la salud, y se inventan una serie de infraestructuras para justificar el desvío de estos recursos hacia otros fines de los cuales no está contemplado en la ley. Es decir, verdaderamente lo que el ministro Rivera, el exministro Rivera, nunca le faltó fue creatividad para poder camuflar todo este endeudamiento en actividades que no estaban permitidas por la ley. ¿Y qué opinión le merecen a usted las operaciones con garantía de oro, las preventas de petróleo, el endeudamiento bastante opaco con la China, entre otros procesos? Bueno, está prohibido, no solamente en este código, estaba prohibido desde la época de la antigua ley de la LOAFIC, esta ley orgánica de administración financiera y control, que decía claramente en los artículos: no se puede poner en garantía activos del Estado, ¿ya? Y esta ley lo recoge, ese principio. Sin embargo, las preventas petroleras que hasta ahora se conocen, que están escondidas debajo de la mesa y que son préstamos porque devengan una tasa de interés y tienen plazos, tienen como garantía petróleo. Y por lo tanto, de acuerdo a la ley, está prohibido terminantemente poner en garantía un activo del Estado como es el petróleo, como lo han hecho en las preventas petroleras y en la operación con Goldman Sachs, que pusieron al oro de la reserva como garantía en la operación. Es decir, hay una serie de irregularidades que en la auditoría que la Contraloría General del Estado va a hacer o está haciendo, tienen que salir a la luz pública. Porque ¿qué es lo que queremos, Bernardo, los ecuatorianos? Que nos digan el monto real del endeudamiento público. Y segundo, ¿en qué se utilizaron esos recursos? Eso es lo que queremos saber los ecuatorianos. Y ojalá que esa auditoría ya transparente todas estas operaciones opacas de los últimos años para que los ecuatorianos sepamos claramente esta situación. Pero esto ya aconteció. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esa es mi pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde, si usted fuera ministro de Finanzas en este momento, por dónde empezaría, Jorge? Mire, yo creo que aquí el presidente de la República tiene que enviar una ley de urgencia económica a la Asamblea donde se hagan una serie de reformas. Necesitamos una regla fiscal poderosa que le ponga una camisa de fuerza a los gobiernos populistas que recurrentemente aparecen en el Ecuador. Y esa regla fiscal se llama balance estructural, acompañado de la elaboración de un presupuesto general del Estado de base cero. Con esa regla fiscal no se necesitan topes de 40% de endeudamiento ni ningún otro porcentaje. Esa regla fiscal es lo suficientemente poderosa para disciplinar, ¿no?, el manejo fiscal del Ecuador. Y en segundo lugar, le permiten a su vez, en épocas de bonanza, acumular recursos para utilizarlos en épocas de crisis como estabilizadores automáticos, sin necesidad de ajustes, ni de aumentos de impuestos, ni aumentos de nada, sino básicamente en una política fiscal responsable que se adapte al ciclo, ¿ya? Y por lo tanto, si cuando el ciclo es positivo hay que ahorrar, pues, y cuando el ciclo es negativo, pues hay que utilizar ese ahorro para atenuar las consecuencias que tienen los ciclos negativos en la economía, en la producción y en el empleo. Eso sería desde el punto de vista jurídico para tener un manejo responsable de las finanzas públicas. Ahora, desde el punto de vista de la gestión, ¿qué medidas, qué acciones se le ocurren que serían urgentes para poder solventar los problemas de endeudamiento
que usted bien señaló al principio de esta entrevista, que van a continuar por una necesidad que existe en este momento. ¿Cómo cambiaríamos, cómo pondríamos fin a esta espiral? Mire, es clarísimo que el gobierno, o los que vengan, tienen que, una palabra que no le gusta a la gente, pero que es real, tienen que ajustar el gasto público. El gasto público no puede seguir a los niveles en que se encuentra. Y por lo tanto, hay que actuar no solamente en el gasto corriente, hay que actuar en el gasto de inversión. Y en el gasto de inversión ya es hora de que se abran espacios al sector privado, para que el sector privado, sea en asociación con el sector público o por iniciativa propia, entre a cometer recursos de infraestructura que el país necesita, con inversión privada, y por lo tanto no distraer recursos públicos para una serie de inversiones que necesita el Ecuador para ser más competitivo y productivo en el futuro. Y en segundo lugar, en la parte de los gastos corrientes, es imperioso la reestructuración de la deuda externa del Ecuador, porque los gastos corrientes que están asentados en el pago de intereses definitivamente no pueden seguir a esos niveles, porque están distrayendo recursos de educación, de salud y de otros programas sociales que tanto este gobierno como gobiernos sucesivos deben de implementar para ir combatiendo el problema de la desocupación, de la pobreza, de las inequidades que existen en todas las sociedades y que los estados no pueden ser ajenos a esa situación. Entonces son dos elementos que hay que tomar en consideración, porque la gente dice, disminución de gasto corriente, hay que votar personal. No necesariamente. Lo que hay que hacer es rediseñar, ¿no verdad?, el funcionamiento del Estado para que sea eficiente, sea cercano a los ciudadanos, y eso lo puede hacer con menos gente. Y por lo tanto, esa transición debe ir acompañada con un programa de educación y de reinserción laboral de esa gente al sector privado mientras se reactiva, para no causar más desocupación de la que tenemos ahora. Entonces, esa es una estrategia de corto, mediano y largo plazo que el Ecuador debe de adoptar para salir de esta crisis que tenemos actualmente.